Leyes de Newton. Isaac Newton fue un famoso físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, conocido en 1687 por escribir la obra científica más importante de la historia, conocida como Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Aquí recoge muchos estudios acerca de la mecánica y el cálculo. Asimismo, incontables estudios de la luz y la óptica ha sido para él un referente físico. De igual manera, junto con Johannes Kepler, generaron las famosas leyes del movimiento planetario. De igual manera, en él se observa su vinculación en la filosofía, siempre con la búsqueda de la verdad. En 1704 se conoce de un manuscrito apocalíptico de Newton, quien predijo en una carta cuál sería la posible fecha del fin del mundo, hacia el año 2060. Eso lo hizo basándose en un libro bíblico de Daniel. Cuando nosotros hablamos de las leyes de Newton, ¿qué son las tres leyes de Newton? Para Newton, sus leyes son tres principios a partir de los cuales se explica la mayor parte de los problemas planteados por la mecánica clásica, en particular al intentar responder las causas que producen el movimiento de los cuerpos. Por lo tanto, tenemos como primera ley la ley de la inercia. Esta manifiesta que todo cuerpo continúa su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que actúan sobre él. Es decir, todo cuerpo tiene dos posibilidades, o está en reposo o se encuentra en movimiento. Para ello siempre es bueno recalcar que es necesario siempre que exista una masa para generar dicha inercia. Por lo tanto, podríamos mostrar cuando una situación de un móvil que se encuentra en movimiento y es detenido bruscamente. De esta manera, todo objeto que se encontraba en reposo adquiere por inercia la misma reacción. De igual manera, podríamos decir que si nosotros atamos un objeto a una cuerda y lo hacemos girar, al soltarlo podemos observar que éste sale disparado en línea recta, aunque estuvo girando anteriormente en forma circular. Como segunda ley, esta es la ley de la fuerza. La ley de la fuerza nos dice que para cambiar el estado de movimiento de un objeto siempre se debe aplicar una fuerza externa. Aquí podríamos decir que toda acción que genera movimiento se la conocería como una fuerza. La cantidad de fuerza siempre es proporcional a la aceleración que adquiere. Mientras más fuerza aplico, más aceleración se produce. Igual, ustedes han tenido la experiencia de empujar un mueble grande y pesado. Aquí uno tiene la sensación de que es demasiado el esfuerzo que uno debe realizarlo. En cambio, si ustedes quieren empujar algo muy liviano, es súper fácil hacerlo. Como ustedes pueden observar, si un niño decide empujar un objeto, esto lo hace porque este objeto posee una masa. Y al realizar el movimiento hacia adelante, el objeto adquiere una aceleración, llegando a la ecuación final de la ley de la fuerza conocida como fuerza igual a masa por aceleración. Como tercera ley, la tercera ley de la acción y reacción, se dice que cada acción siempre está opuesta a una reacción igual, pero de sentido contrario. Pongamos un ejemplo. Si un hombre se apoya hacia una pared, en este caso podríamos ver que genera contra ella una fuerza 1 hacia el objeto 2. Al realizar dicha fuerza, la pared genera una fuerza totalmente idéntica hacia él y lo empuja hacia atrás. Se dice, por lo tanto, que la fuerza generada 1 hacia 2 es totalmente idéntica a la fuerza 2-1, pero a la diferencia entre los dos es que el sentido es contrario. Tenemos también otro ejemplo cuando alguien lanza una pelota contra la pared. Al generar esa acción, obviamente la pelota reaccionará en el sentido contrario, pero con la misma fuerza.
Por lo tanto, algo muy importante es sus unidades. Cuando nosotros decimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, uno puede representar a la masa en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Dichas unidades generan la unidad fundamental, que es el kilogramo metro segundo cuadrado, o, según su descubridor, en newtons. También existen otras posibilidades de unidades casi similares, como por ejemplo, si representamos la masa en gramos y la aceleración en centímetros por segundo al cuadrado, vamos a generar su unidad fundamental, que es la DINA. Si nosotros encontramos la equivalencia entre las dos unidades, se dice que un newton es equivalente a 100.000 dinas. Otra unidad muy utilizada también es el kilopondio, y se dice que el kilopondio es equivalente a 9,8 newtons. Si nosotros presentamos las ecuaciones en forma despejada, podríamos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa es igual a la fuerza sobre la masa y la aceleración es igual a la fuerza sobre masa. De esta manera también se podría utilizar a través del método del triángulo para poder realizar los despejes respectivos. Ejemplo, ¿cuál sería la fuerza necesaria para mover un objeto de 250 gramos con una aceleración de 20 metros por segundo? Como datos tendríamos la masa de 250 gramos, su aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado y como incógnita la fuerza. Al realizar el proceso respectivo, nosotros podríamos decir que la masa que se encontraba en gramos debemos de convertirla en kilogramos. Esto lo hacemos a través de nuestros factores de conversión, obteniendo una masa de 0,25 kilogramos, pues sabemos que un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. Aplicando la ecuación original, podríamos decir que la fuerza es igual a la masa que obtuvimos de 0,25 kilogramos por la aceleración, que es 20 metros por segundo al cuadrado. De esta manera, al hacer la multiplicación, obtendríamos una fuerza de 5 newtons. Si se desea encontrar la fuerza equivalente tanto en dinas, podríamos aplicar la misma forma al realizarlo con factores de conversión. Por ejemplo, si nosotros tenemos el kilopondio, queremos pasarlo, tenemos que un kilopondio equivale a 9,8 newtons. De esta manera podríamos simplificar el newton con el newton y ya obtendríamos el valor en kilopondios. 5 dividido para 9,8, 0,51 kilopondios. De la misma manera podríamos aplicarlo cuando quisiéramos encontrar el valor en dinas. Ya sabemos que un newton es equivalente a 10 a la 5 dinas o 100.000 dinas. Si nosotros procedemos a realizar la simplificación respectiva, nosotros podríamos eliminar el newton con el newton y de esta manera el valor nos quedará ya expresado en dinas, que es un valor de 500.000. Pongamos otro ejemplo para entenderlo mucho mejor. Un auto de 3.000 kilogramos parte del reposo y logra desarrollar una velocidad de 20 metros por segundo en 4 segundos. Calcular la fuerza que desarrolló el motor. Como datos tenemos que la masa es de 3.000 kilogramos. Al decir que parte del reposo, su velocidad inicial sería 0. Y la velocidad de 20 metros por segundo sería nuestra velocidad final. Al hablar de 4 segundos tendríamos el tiempo. En este caso, para poder desarrollarlo, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, necesitaríamos buscar la aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la inicial dividido por el tiempo. En este caso, como la velocidad inicial es de 0, nosotros automáticamente podríamos eliminar el primer término, quedándonos por lo tanto con la ecuación que la aceleración es igual a la velocidad final, que es 20 metros por segundo, dividido para 4 segundos, obteniendo una aceleración constante de 5 metros por segundo al cuadrado. De esta manera nosotros podríamos ya
aplicar la ecuación usando los métodos estudiados anteriormente. Si la fuerza que lo tenemos arriba es igual a masa por aceleración, aplicamos la ecuación y reemplazamos los valores. La masa es de 3.000 kilogramos y la aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, dándonos como resultado una fuerza equivalente de 15.000 newtons. De esta manera, uno puede ir siempre trabajando cualquier tipo de fuerza. En cambio, hay que tener presente si el objeto estaría aplicando una desaceleración, dicha fuerza se obtendría negativa. De esta manera, podríamos seguir planteando muchos más ejemplos referentes a la dinámica.